El Tribunal Constitucional ha ratificado con la nueva conformación el contenido de la sentencia realizada en el año 2022 por medio de la cual se ordenó la excarcelación del señor Alberto Fujimori por temas humanitarios, ¿no? En líneas generales corresponde ratificar el pronunciamiento dado por otro colegiado y además está ordenando que el juez de ejecución, el juzgado de Ica, realice en el más breve plazo el trámite de excarcelación. Pero explíquenos cronológicamente, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo ustedes presentan este habeas corpus y cómo ha sido todo este año? Se presenta una demanda en el juzgado de Ica, demanda de habeas corpus. ¿Y por qué? Recordemos que al señor expresidente se le dio finalmente el indulto humanitario, pero un juez lo anuló. Entonces, mediante una demanda de habeas corpus se ordenó finalmente que se deje sin efecto ese mandato judicial porque el juez no tenía pues competencia para realizarlo. En primera instancia se declaró improcedente, en segunda instancia se declaró improcedente. El Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: no, se ha seguido el principio de convencionalidad, se ha seguido el trámite regular, corresponde declarar fundada la demanda, restitúyase los efectos del indulto. Eso pasó en el año 2022. El señor expresidente tenía que salir en libertad, definitivamente. Pero ¿qué sucedió? La Corte Interamericana nos envió un mensaje, porque ni siquiera fue una notificación, a mí me llegó pues un mensaje indicando que tenía que suspenderse. No nos dejó participar en ningún tipo de audiencia, solo dijo suspendas. Entonces la batalla fue durante un año tratar de demostrar al nuevo Tribunal Constitucional que era pertinente pronunciarse con respecto al fallo anterior. Y es lo que ha pasado. El TC acaba de ratificar el contenido realizado por otros magistrados, porque pudieron haberse apartado, ratificando la validez y ordenando la excarcelación del señor expresidente. Pero esto en el extremo del habeas corpus que ustedes presentaron. ¿Qué pasa con la resolución de la Corte Interamericana? Muy buena observación. Esa medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue dada en el año 2022 y las medidas cautelares son momentáneas, se rigen por el principio de temporalidad, por un lado, que es lo más importante, es ese peligro de fuga y la verosimilitud en el derecho. Entonces, en el caso en concreto, lo que se ha presentado es que esta medida cautelar suspendió los efectos para que finalmente la autoridad constitucional valide si se siguió el trámite regular. Y ya pasó, finalmente. Durante todo un año, el Tribunal Constitucional ha podido validar finalmente que lo realizado es correcto. Por eso esa medida cautelar carece de efecto, ¿no? Exacto. ¿Qué significa eso para que lo puedan...? Que no tiene efectividad. No pueden darle validez. ¿Por qué? Porque ya el TC, con mandato reciente, no el actual, el TC actual ha indicado que tiene que ratificarse el contenido del fallo anterior. Esto quiere decir que el gobierno del Perú ya no debe hacer caso a esa resolución de la Corte y sí al fallo del Tribunal Constitucional. Claro, porque es el máximo intérprete de la Constitución, es el último fallo. O sea, nos obedecemos a los pronunciamientos que recién se han emitido. Entonces, yo podría entenderlo en el extremo de que el Estado peruano haga caso a un fallo de la Corte el año pasado, pero si recientemente el TC, luego de validar el contenido como tal, no encuentra ninguna irregularidad, pues corresponde hacer caso aquí al máximo intérprete de la Constitución de acuerdo a lo que está normado en la Constitución, es decir, proceder con la viabilidad del indulto. La Corte Interamericana podría decirme que dos máximos intérpretes de la Constitución del Estado peruano estuvieron mal. Yo creo que ya sería pues exagerado, definitivamente, ¿no? Ya lo he hecho en un caso determinado, ha pedido la suspensión, nuevamente el TC con otros magistrados lo ha validado, pues no cabría forma que lo vuelva a hacer, por lo menos objetivamente no existiría. ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora, doctor? ¿Qué es lo que va a suceder en las próximas horas? ¿Cuándo sería excarcelado en este caso, si es que finalmente se da esto, el expresidente? En puridad debería ser inmediatamente, ¿no? En puridad, ¿no? Pero porque finalmente el fallo tiene que ser notificado al juez, y como tal el juzgado tendría que remitirlo directamente al INPE como tal para que se cumpla la ejecución. Debería ser inmediato. En la práctica procesal son 48 horas, ¿no? Esperemos que no haya ningún tipo de injerencia. No creo que exista porque finalmente obedecemos al principio de legalidad, a lo que ha dicho el TC y confiamos en que se pueda dar. Finalmente que el señor Fujimori pueda regresar con su familia, que es lo que corresponde.